Hola, mi nombre es Oscar Guillén. Como saben, los medios de comunicación son las herramientas utilizadas para almacenar y entregar información. Y hoy voy a hablar con mis papás, que son de otra generación distinta a la mía, sobre los medios de comunicación y el cambio que han tenido a lo largo de los años. Así que, bueno, primero para que se presenten ustedes, nombre y edad, por favor. Edith Ortiz Amavia, 53 años. Oscar Guillén Coutinho, 54 años. Hoy comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el medio de comunicación que consideran que ha evolucionado más durante los últimos años y por qué? Desde mi punto de vista, el teléfono, porque antes solamente lo utilizabas para llamadas y ahora en él puedes encontrar un sinnúmero de cosas o cuestiones de comunicación, desde noticias y además en todas partes del mundo. No sé. Okay. Sí, yo considero que también la computadora, porque no nada más te enlaza de manera fonética, sino virtualmente, físicamente puedes estar a través de cualquier parte del mundo, interactuando con cualquier parte. Ok, la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido la evolución que ustedes han experimentado en cuanto a la televisión? Uy, caramba, de haber dos canales en nuestra televisión y hacer de control remoto, manual, hacer en control remoto y a tener más de 300 canales de televisión y del mundo, olvídate, la evolución ha sido increíble. Okay. Adicionalmente a lo que comenta tu mami, hoy en día existen infinidad de canales. En la antigüedad pues, eran canales muy limitados, ahorita infinidad de canales. Ok, la tercera pregunta. ¿Cuál ha sido la evolución que ustedes han experimentado en cuanto a la radio durante estos últimos años? Bueno, la radio ha sido la que menos evolución ha tenido, por decirlo de alguna manera, sin embargo se sigue utilizando todavía y ahora hay mucho más estaciones que antes, pero sigue siendo utilizada. Bueno, yo adicionalmente considero que el alcance que tiene la radio es a nivel mundial. Antes estaba más limitado por el alcance que tenían las transmisiones y ahorita puedes escuchar cualquier estación de cualquier parte del mundo en cualquier parte del planeta. Okay, ¿no piensan que está en desuso? No, con las aplicaciones que hoy en día tienen los teléfonos, podemos tener acceso a cualquier estación de radio que nos guste, inclusive a cualquier tipo de género de música. Okay. ¿Cuál ha sido la evolución que ha experimentado el periódico? El periódico, bueno, actualmente ves los periódicos digitales que antes no existían y ahora ya no vas directamente a comprarlo al estanquillo, sino que lo puedes consultar a través de los medios electrónicos que manejamos y de esa manera te enteras de las noticias. ¿Y cómo era antes? Bueno, yo considero que anteriormente era muy costoso producirlo y distribuirlo más que nada. Hoy en día el impacto que tiene ha disminuido considerablemente, inclusive han cerrado a nivel local y a nivel nacional periódicos muy reconocidos, puesto que ya los medios de comunicación, en este caso los celulares, han suplido a estos medios de comunicación que son los impresos. De hecho, lo que dicen, renovarse o morir, entonces si no se pudieron poner a la vanguardia en cuanto a tecnología, los periódicos que pudieron hacerlo, bueno, son los que están vigentes. Okay. ¿Cómo consideran que la tecnología, iPad, iPhone, computadoras, han cambiado la forma en que nos comunicamos? Bueno, yo quisiera decirte algo al respecto. Favorablemente, comunicarte con cualquier persona en cualquier parte del planeta es mucho más fácil. Sin embargo, para serte sincero, siento que la comunicación entre los grupos cercanos se está rompiendo. Bueno, yo siento que ha impactado considerablemente en los costos. Anteriormente una llamada telefónica a cualquier parte del mundo era muy costosa. Ahora o simplemente con conectarte a una red lo tienes al alcance de las manos. Entonces esa parte es muy importante. La económica yo considero que ha disminuido considerablemente costos. ¿Cómo creen que las redes sociales como medio de comunicación nos ayudan al proceso de globalización? Híjole, pues tan solo con lo que pasó en Egipto, ¿no? A través de las redes sociales lograron hacer un movimiento y derrotar al gobierno. Pues de esa misma manera, las redes sociales permiten que cualquier inquietud que tenga la gente la pueda llevar a cabo a través de esto. La cobertura que tienen las redes sociales es
a grandes volúmenes y anterior estaba más limitada a cierto estatus social que tenía alcance a diversos medios de comunicación. Hoy en día está al alcance de todo el mundo. No importa clase social, en todos los rincones del planeta existe manera de comunicarse. Ok, muchas gracias por su tiempo y por toda la información proporcionada. Hasta luego. Gracias. Puedes dar guapo tus sopas. Dos. Proliferado el número de... Proliferado, o sea, Saludos de A. y únicamente llamadas. Ahora presenta el inalámbrico y puedes... Ay.